Bien, pues hoy vamos a iniciar nuestra enseñanza número 8, que curiosamente, y no curiosamente, sino que el Espíritu Santo es lo que tiene hoy. Vamos a seguir hablando de David. Entonces el punto 8, la enseñanza o el principio de vida 8 es: libremos nuestras batallas de rodillas y siempre obtendremos victoria. Entonces, todos hemos sido en la vida víctimas de injusticias a nuestra manera de ver. Hemos sido víctimas de oposición y de rechazo. Y pues, querámoslo o no, hemos sufrido, y muchas veces puede venir de un ser cercano, un amigo, un ser querido, quien menos lo esperábamos. Quizá las situaciones más dolorosas que hayamos experimentado en la vida vinieron como resultado de una condenación a quien alguien apreciábamos mucho. Quizá esta persona siempre nos apoyó aparentemente, pero después cambió por alguna causa. ¿Y qué puedes hacer cuando alguien sientes que te traiciona? ¿Qué puedes hacer cuando te rompen el corazón? ¿Qué puedes hacer para protegerte de los ataques que al menos no esperas? Nosotros vamos a ver aquí en David que sin duda alguna él padeció en su vida confrontaciones muy importantes. Una de ellas fue cuando pues comete el pecado con Betsabé y manda a matar al ejército, manda a Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, lo manda a las filas enemigas y prácticamente lo manda a matar. Después de su adulterio, nace un hijo, el hijo enferma, se pone a orar para que Dios lo salve, Dios no responde, él cesa de orar cuando el niño muere en ese aspecto, pero no arregló su vida. Más tarde, un tiempo pues, que estriba entre un año o dos, el profeta Natán le expone una alegoría donde le hace ver de una manera diferente la situación de él, y cuando él juzga correctamente le dice: tú eres ese hombre, hablando de aquel hombre de las corderitas, que tenía muchas y toma la cordera del vecino, su única cordera, porque no quiso tomar de las suyas. Entonces Natán lo enfrenta muy duramente y le dice que Dios ha remitido su pecado, que no morirás, pero él va a tener consecuencias. Entonces nosotros tenemos que tener presente que el pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida. Y vamos a aprender aquí cómo en el caso de David, pues hubo consecuencias tremendas. La primera de ellas, pues es que su primogénito, Amnón, desea y se enamora de su hermana, su media hermana Tamar, y la va codiciando al grado de que va enfermando, pero pues no hallaba cómo él poder tener una relación con ella, hasta que Simea, un primo de David, le dice: oye, veo que vas palideciendo tu rostro, cada día te veo peor. Dice: no me lo dirás. Entonces él le confiesa pues que él deseaba a su hermana, pero no hallaba cómo tenerla. Entonces Simea, que aparece después en otra ocasión también en las escrituras, pues le da un consejo. Dice: pues fíngete enfermo, te va a ir a ver tu padre, luego dile que mande a tu hermana que te dé de comer, y ahí pues, aprovechas la oportunidad. Amnón sigue el consejo de Simea, se finge enfermo, llama a su padre, y pues cuando ya su hermana le pide que su hermana vaya y lo atienda, pues él hace salir a todos de su casa y la viola.
Cuando David se entera de esto, no hace nada, se queda así. Entonces aquí es donde entra en escena Absalón, el hermano de Tamar. Entonces Absalón, pues siempre, o sea, se resiente mucho contra su papá, y él, pues, creció, pero para mal. Primero, pues su papá, al no hacer nada, eso hace que él surja el resentimiento contra su papá. Crece en amargura por el hecho de que su papá no le respondió y planea una venganza. Imagínense ustedes, en una familia, era un príncipe de Israel, pero él dice, no se pueden quedar las cosas así. A lo mejor si su papá hubiera enfrentado o confrontado a su hijo Amnón, le hubiera impuesto un castigo, como debió haberlo hecho como padre, a lo mejor las cosas hubieran quedado ahí y hubiera quedado satisfecho, ¿sí? De acuerdo con la ley, era pena de muerte. Así es. Pero recuerden una cosa importante, era su hijo. Vamos a ver ese detalle más adelante, ¿sí? Entonces, lógico, aquí el problema empieza desde David. David realmente no educó a sus hijos. Eran príncipes, tenían dones, tenían atributos, y él, pues generalmente no los estorbaba. Una historia parecida, quizá no tan grave, o quizás sí, como la de Elí con sus hijos Ofni y Finés, el mismo caso. Entonces, primer principio, no confrontó, ¿sí? Al último, si nos da tiempo, vamos a ver principios de la confrontación, si no los vemos en el próximo estudio. Pero el caso aquí es que efectivamente no hace nada David. Absalón se llena de resentimiento, planea una venganza, obviamente se llena de amargura, pero bueno, se finge, le dice a su papá, oye papá, pues hace su plan, le dice, papá, pues hoy tengo esquileo, te invito a todos en el reino, ven. Y el padre David le dice, no, pues hijo, no te vamos a hacer tan gravosos, mejor yo no voy. Pero oye papá, pues que vengan mis hermanos, sí, que venga también Amnón. Pero ¿por qué hace querer que vaya Amnón? Sí, en total que le insiste, a ustedes se cuelan como Dalila y Sansón, le insiste, hasta que el padre dice, bueno, ok, que vaya. Entonces ya, yo sé que la mayoría de ustedes conocen esa historia, pero es importante referirla por pues, todos los sucesos que vienen, ¿no? Entonces ya va Amnón y Absalón pues manda a sus siervos que lo maten, dice, no se preocupen, ustedes serán libres de culpa porque yo lo ordené. Sucede la tragedia, van, le avisan a David, y para no hacer el cuento largo, el mismo caso. Absalón mata a su hermano y el padre lo destierra. ¿Pero qué pasó en el destierro de Absalón? No se destierra el solito, ¿no? No huye. Ah, David. ¿Desterró? No huye. No, David lo desterró. Acuérdate que después Joab lo manda a llamar, pero es porque David lo había desterrado, si no hubiera regresado él solito. No. Él prácticamente se va con el rey Agur, Con sus parientes. pues, sí, Creo que su por mamá parte de su extranjera, mamá, ¿no? era una princesa extranjera. Pero el caso es que allá, en el extranjero, él no cambia, no se arrepiente, sigue ideando su plan. Y al paso del tiempo, que Joab ve que ya se había pasado la ira de David, propicia el regreso de Absalón, y bueno, se da la situación en la que Absalón pues vuelve a Jerusalén, pero dice no vea mi rostro. Luego él manda a quemar las cosechas de Joab, y él cuando lo enfrenta, oye, ¿por qué mandas quemar mis cosechas? Es que te mandé llamar varias veces, no me haces caso.
Y bueno, ya va Joab, intercede y de alguna manera manda llamar a aquella mujer que se finge una viuda, les pone igual una historia que al dar él una respuesta divina, pues recuerden que David era rey y tenía el Espíritu Santo. Al dar una respuesta divina, ella dice, bueno, entonces este consuelo sea para ti, y ella le hace ver que tenía que perdonar a su hijo, y su hijo acepta David que vuelva, pero luego no lo quiere ver. Total, después Joab arregla que lo vea. Y para no hacer el cuento largo, una vez que se restablece la situación, Absalón subleva, toma el lugar de su padre al juzgar, intercepta a las personas, se gana el corazón de Israel, y cuando él se siente seguro de esto, manda a decir, Absalón reina. Y entonces hace una sublevación en grande, tan grande, que cuando David se entera, dice, tenemos que salir huyendo de aquí. Y ahí empieza la situación, donde David, de hecho, en esta situación, es donde David prácticamente, entona lo que es el Salmo 3, que es prácticamente motivo de la persecución de Absalón, y él empieza a recitar precisamente, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchas son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que me levanta mi cabeza. Pero una de las cosas primeras que hace David, ese es el punto de esta enseñanza, le dice, Dios entorpece el consejo de Ahitofel, porque Absalón, dentro de la sublevación, manda a llamar a Ahitofel, que era uno de los sabios de Israel, y su consejo era como el consejo de Dios, era tan atinado. Pero cuando se entera David de esto, Dios se pone a orar al Señor. Entonces aquí vemos el primer paso importante. Él cometió un error, Natán lo enfrentó y se arrepintió. Le dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirás, pero las consecuencias vendrán, de tu casa se levantará el mal. Entonces David ya sabía que iban a pasar cosas, no sabía qué, pero sabía que iban a pasar situaciones. Pero entonces nosotros vemos en David algo muy importante. David y la Biblia pues nos muestran en todos los personajes, nos muestran los personajes tal como son, pero la Biblia no encubre sus errores. Entonces algo que tenemos que entender, y es precisamente antes de seguir con esta enseñanza, es qué características tenía David. David pues era un pastor de ovejas, él empezó siendo pastor de ovejas, era poeta, o sea, los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos, un día emite señal a otro día, etcétera, ¿no? Era matador de gigantes, cuando él prácticamente ya había sido ungido y mata a Goliat, pues es cuando se acerca más al rey, ¿verdad? Y fue rey, pero también fue antepasado de Jesús. Y la Biblia lo marca como uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, no porque fuera perfecto, sino porque tenía un corazón que agradaba a Dios. ¿En qué aspecto? Si David se equivocó, mató, asesinó, adulteró, ¿por qué Dios dice, y sobre todo se repite mucho en los subsecuentes reyes, no tiene el corazón como el de David? Y ese es uno de los puntos claves. ¿Cómo apropias tú el perdón de Dios cuando pecas? ¿Cómo enfrentas tu pecado? Porque si David tiene todas estas características, a lo mejor tú te dices a ti mismo, oye, pero pues yo no he matado, no he asesinado, no he hecho eso, no he hecho lo otro, yo soy mejor que David. Sin embargo, Dios dijo, como el corazón de David, que tiene un corazón recto para conmigo.
Tan es así que Dios prometió que en su descendencia vendría el Mesías, como lo vemos, ¿no? Entonces, también pues, la Biblia describe los atributos negativos, ¿no? Mentiroso, adúltero, asesino, son cualidades importantes. Mentiroso, dice, ¿cuándo fue mentiroso? Acuérdense cuando va con el rey Agur, que se finge loco para que no lo mate el rey, porque dice, no dice en la escritura, dicen los siervos de Agur, Saúl iría a sus miles y David a sus 10,000. Este es el David, ¿y cómo lo tienes aquí? Entonces él, cuando oye, pone en su corazón y se finge loco. Entonces, pues bueno, como les decía hace un momento, Dios nos muestra cualidades de los grandes hombres, pero también sus debilidades. Pero David confió plenamente en la naturaleza fiel y la misericordia de Dios. Y esa es una enseñanza donde nosotros tenemos que empezar por entender. Cuando todos pecamos cada día y lo sabemos, pero ¿cómo enfrentamos nuestro pecado? Entonces vamos ante un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo, y debemos ir con ese corazón. Muchas veces nosotros vamos a Dios y tenemos en mente nuestro pecado, y no tanto tenemos la mente en la misericordia de Dios. Pero si nosotros nos acercamos correctamente y apelamos a su misericordia, y la misericordia de Dios, obviamente con el debido arrepentimiento, actúa sobre nosotros, realmente nos va a liberar. ¿Qué es una de las cosas más espantosas que causa el pecado en nosotros? La libertad de adoración a Dios. Por ejemplo, se sucede la sublevación de Absalón, y David no pensó en ese momento tanto en su familia, no pensó tanto en su hijo de momento. Lo primero que pensó es, le dice a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, regresen y dejen el arca de Dios a salvo. Si Dios permite que yo regrese, volveré a adorar a Dios. Si no, pues afrontaré las consecuencias de mi pecado. Lo primero que estuvo en el corazón de David fue el arca de Dios, que representaba el lugar donde él adoraba y donde todo Israel adoraba. Es donde Dios prácticamente se manifestaba. Recuerden, Dios le hablaba a Moisés a través del arca, por eso la Biblia dice, veía el rostro de Dios, pero no es tanto que viera a Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir, sino que la presencia de Dios se manifestaba ahí, y hablaba cara a cara con los siervos que él quiso hablar a través de la historia. Entonces, para David lo más importante fue Dios. Y para nosotros como creyentes, ese debe ser uno de los aspectos más importantes. No perder en nuestra vida la comunión con Dios. Dios sabe que somos carne, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe lo que somos. La misma Biblia dice que todos, en Isaías 64:6, que todos nosotros somos como suciedad y que todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Ustedes creen que Dios no sabe más de nosotros que nosotros mismos? Claro que sí. Recuerda, aún no estaba la palabra en mi mente cuando tú, oh Dios, ya sabías. Dios sabe todo, aún las intenciones de nuestro corazón, antes de que se manifiesten. Dios sabe todos los pecados que íbamos a cometer aún antes de que nosotros naciéramos. Pero una cuestión muy importante es que Él decidió tener misericordia de nosotros. Recuerden, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. David tenía esta característica, por eso Dios lo veía con agrado. A veces nosotros nos concentramos en nuestro pecado, nos concentramos en nuestras debilidades y no en la gracia y el perdón infinito de Dios. Si nosotros nos concentráramos más en la gracia y el poder infinito de Dios, en la provisión diaria, en el sustento, en que Dios nos va a librar de las aflicciones siempre a tiempo, les aseguro que pecaríamos menos. Se los aseguro. Por tanto, uno de los aspectos importantes que tenemos hoy que aprender es cómo tenemos que ver a Dios. No importa cuál sea nuestra situación.
Si tú realmente eres salvo ya y Dios te perdonó en Cristo, Él ya no tiene nada contra ti. Pero si tú no tienes la actitud correcta, entonces tú vas a perder los beneficios de su amor y de su misericordia. Tienes que tener la actitud correcta ante Dios, y es verlo a Dios y ver a Jesucristo que ya pagó por nosotros en la cruz. Lógicamente, el arrepentimiento siempre va a ser necesario porque implica un cambio de mente, implica el deseo de ya no seguir en el camino que destruye nuestra relación con Dios. La vida del hombre, cuando dice la Escritura, no consiste en la abundancia de bienes que posee, es que la verdadera vida es nuestra relación con Dios. Una persona incrédula tiene un vacío infinito y nunca va a estar satisfecha porque su vacío es del tamaño de Dios. Cuando viene a Cristo y Dios entra en su corazón a través del Espíritu Santo, Dios llena ese vacío. Pero va a ser necesario que Dios tome el trono de nuestra vida, ejerza su autoridad sobre nosotros para que nos sintamos plenos y satisfechos. En este Salmo 51 que citó hace rato Alex, pues David también menciona: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque su Santo Espíritu era la presencia de Dios en su vida y era el que lo llenaba. Por eso inmediatamente dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces nosotros, como este hombre de Dios, no tenemos que concentrarnos en el pecado, sino más bien apelar al perdón de Dios. No ver tanto la gravedad de nuestro pecado, sino la justicia de Dios en la cruz, hecha por el Señor Jesucristo. Y como les decía hace un momento, Dios lo perdonó, pero Dios no evitó que sufriera las consecuencias. Y aquí, con Absalón, él estaba sufriendo estas consecuencias. Ahora, generalmente, nosotros tendemos, como les decía hace un momento, a invertir esto. Es una tendencia natural. Pero si nosotros no quitamos los ojos de Dios y su misericordia, vamos a estar en la tendencia correcta, la del camino del perdón y el camino de la misericordia. Y esto nos va a permitir caminar firmes por la vida. Pero esta victoria, en realidad, se va a obtener orando al Señor. La oración, una de las cosas que hace, es cambiar nuestra mente, es afirmar el amor de Dios en nuestras vidas, es llevarnos al camino o por el camino de la gracia. Tú puedes estar lleno de ideas en tu mente y en tu vida, y es natural. Ya piensas una cosa, ya piensas otra, ves las alternativas, aun cuando pecas, puedes ver muchas alternativas. Pero la oración tiene una característica importante: centra tus ojos en Dios. O cuando oran al Dios Huitzilopochtli, por ejemplo. Claro que no. Siempre que oramos a Dios, al Dios que conocemos, al Padre, al Creador de todas las cosas. Entonces, orar al Señor hace que pongamos los ojos en Dios, hace que pongamos los ojos en Cristo, y automáticamente hace que pongamos los ojos en su gracia redentora. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y David aquí sí está enfrentando las consecuencias de su pecado, pero en su oración él estaba apelando a Dios por su socorro. Imagínense qué conflicto tan grande, volviendo a toda esta historia. Iba a tener que enfrentar al traidor, que era su hijo. Muchos de Israel que habían sido, confusos por esta situación y que se sublevaron con su hijo, iban a ser muertos en la batalla.
O sea, aquí va a haber grandes consecuencias. Muchos de sus siervos podrían haber muerto también, y muchos de hecho murieron también, aunque no tantos. Entonces era un conflicto dificilísimo, imposible a ojos humanos de ser resuelto. Solo Dios, con su gracia y misericordia infinita, podía resolver este conflicto. Entonces David, cuando ve todo esto, dice: no voy a traer soluciones humanas. Y aún todavía, cuando ya se va a llevar la batalla a cabo, él le dice: tengan misericordia por amor de mí al joven Absalón. Comete un error, vuelve él quita los ojos de Dios, los pone en su amor paterno. A lo mejor no se puso a pensar: ¿por qué no corregiste a tus hijos antes? En ese momento está pidiendo misericordia. ¿Y qué sucedió con todos los ejércitos de David cuando obtuvieron la victoria? Entraron como si hubieran venido de una derrota. ¿Por qué? Pues porque Dios había determinado que su hijo tendría que morir, y efectivamente su hijo queda suspendido porque se enreda en unas algas o en unas enredaderas, mejor dicho, de los árboles, queda suspendido y lo matan. Lo mata Absalón mismo con dardos. Otro siervo no lo quiere matar, pero Joab mismo lo mata. Pero cuando el pueblo, pues, que oyó que tuviera misericordia de su hijo, regresa, tiene que ser enfrentado por sus siervos. Si tú no sales y le das la bienvenida al pueblo, todos te abandonaremos, y esto te será el peor de todos los males desde tu juventud, le dice Joab mismo. Entonces, siempre va a haber debilidades en nosotros, siempre va a haber flaquezas, siempre cuando estamos en la furia de los problemas tendremos a claudicar y nos podremos sentir debilitados. Pero si nosotros nos mantenemos con los ojos puestos en Dios, podremos obtener grandes victorias. Por tanto, las grandes victorias se van a obtener a través de la oración y de rodillas ante Dios para apelar a su misericordia. Recuerden que Dios tiene promesas como: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios siempre estará presente, Él lo promete. Y la oración nos ubica en sus promesas. La oración nos vuelve siempre a Dios y al poder de Dios. La falta de esa comunión con Dios es la que hace que tomemos nuestra vida en nuestras manos, es la que hace que tomamos la venganza por nosotros mismos, es la que hace que tengamos resentimiento contra las personas que pensamos que nos dañan, y sobre todo a veces llegan a ser grandes precipicios de amargura, así les podríamos llamar, que son infranqueables después. Entonces nosotros tenemos que, ante cualquier situación, ir a Dios. ¿Cuál fue la característica de Dios? De Jesús: siempre le encomendó todas las cosas a Dios. Siempre encomendaba al que justamente. Y se decía: su voz no será oída en las calles, el pábilo que humea no apagará, la caña cascada no quebrará, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Y qué dice la Escritura? En toda angustia de él fue angustiado. Ahora que tú eres tu hijo, ¿ustedes creen que Dios no se duele por las consecuencias de nosotros? Claro que sí. Él quisiera evitarlas. Pero el peor error que podemos cometer en la vida es no tomar la actitud correcta. Siempre es, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Porque una vez que Cristo ya pagó, ya no hay estorbo en nuestra relación con Dios. Dios, como juez, para él ya está pagada la deuda. Para nosotros el pecado nos causa mala conciencia, y por eso tenemos que confesarlo, para volver a tener comunión con Dios. Pero para lo que Dios está ya pagado. Si no, en cualquier pecado Dios podría recordarnos todo nuestro historial de pecados, como sucede en las relaciones humanas cuando una pareja, por ejemplo, en un matrimonio, no se perdona. Siempre, en cada problema que tengan, van a surgir a la luz todos los problemas de todo el matrimonio. ¿Y cuándo se va a arreglar un matrimonio así?
Nunca, al contrario, van a crecer en amargura hasta que llegue el momento en que se divorcien. Para poder tener un éxito en la relación, y es un principio bíblico del que estamos hablando, se tienen que perdonar el uno al otro. Todos hemos pecado. Aún en el matrimonio siempre vemos la víctima y el malo. No, todos tienen culpa, porque muchas veces la víctima propicia que el malo actúe. Digo, ¿y el malo a los ojos de quién? Muchas veces nos damos cuenta de que el malo no era tan malo, sino la víctima era la que hacía que el malo actuara como era, porque así se alimentaba en su histeria. La histeria nada más es de mujeres, Miguel, ¿no? No te creas. ¿También es de hombre? Claro que sí, claro que sí. Era- Pero bueno, claro que sí. Mínimo, pero Esa es una palabra sabia, mínimo. Entonces, pues vean ustedes cómo en realidad lo primero que tenemos que buscar es nuestra relación con Dios. Tenemos que depositar nuestras cargas para que Él nos sustente. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tenemos que librar las batallas en oración. Una vez que nosotros aprendimos a depender de Dios, pues sí, podremos desarrollar ciertos planes, pero Dios nos guiará. Dios nos dirá por aquí sí, por aquí no. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, ese es el camino, andad por él. No eches a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Pero tu voz o tu mente ya estará habituada a escuchar la voz de Dios. Pero todo empieza por la oración eficaz. Porque en la oración forzosamente nos trasladamos al trono de la gracia. Ahí es donde se hacen vivas las promesas que podemos aplicar para que nos quiten de angustia. Ahí es donde nos arrepentimos para que nada estorbe nuestra relación con Dios. Siempre Dios va a llevarte al arrepentimiento antes de poder bendecirte. Y volvemos aquí a la historia de David. David, quizás si no hubiera sido enfrentado por Natán, David hubiera pensado que Dios había probado su manera de actuar. Pero el ser confrontado propició que David reconociera su pecado y propició que Dios derramara su gracia. ¿Ven ustedes? Entonces, para poder apropiar la gracia de Dios, primero tenemos que arreglar siempre nosotros ante Dios. La confrontación siempre va a empezar por ti mismo ante Dios, como pasó con David. Una vez que Dios confronta y te lleva al arrepentimiento, entonces se derrama la gracia de Dios para que tú seas liberado. Y Dios va a usar esa misma gracia, aún para que tú, las consecuencias que tienes, empieces a depender de Dios y para que cambies en tu forma de pensar, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a ver ahorita lo que son estos principios de confrontación, porque son muy importantes para nosotros. Más dejen que llegue porque ya me... Esto va a ser... Está basado en cuando Pablo enfrenta a los Gálatas insensatos, porque hay un aspecto muy importante que había pasado en Galacia. En Galacia, Pablo había predicado el evangelio correcto. Luego llegaron hombres que no querían vivir tanto para Cristo, y ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que les infundieron un falso evangelio. El hombre que les había dado la victoria, o mejor dicho, les había presentado el evangelio y los había llevado a la victoria, este hombre después había sido
menospreciado por ellos mismos, entonces él mismo tiene que sacar sus credenciales para mostrarles lo que era él y poder recuperar el respeto, ¿sí? Entonces, el primer punto es, dice un pasaje en la Biblia, en 2 de Juan, si mal no recuerdo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Creo que 2 de Corintios. 2 de Corintios, ¿verdad? 13:5 creo, 13:15. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces el primer punto de la confrontación es saber que tú estás en una relación correcta y viviendo. ¿13:5? Según 13:8. 13:8. Y que tú estás en la relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque tienes que ser firme y atrevido. Es el primer principio de la confrontación. Tienes que ser firme y atrevido. Nada te puede dar más fuerza que la verdad. Aquí en 1 Corintios 7, 8 y 9, Pablo dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, 2 Corintios, aunque al principio me lamenté, porque sé que les causó dolor durante algún tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Y es donde dice, pues la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos ningún daño. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, que es lo que Pablo, inspirado por Dios, le confrontó al pueblo de los Gálatas, también de los Corintios, por cierto. Pero aquí el principio es importante, ¿sí? Ahora, el segundo punto, en cuanto sea posible, afirme lo bueno. Vemos, por ejemplo, las cartas a las 7 iglesias. Tú tienes esto, has luchado las batallas de Dios, no has negado mi nombre, etc. Pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. O sea, en todas las exhortaciones a las 7 iglesias, Dios reconoce sus atributos, pero los enfrenta a su pecado. Con David, Dios sí reconocía sus atributos, por eso él llamaba a un hombre un varón conforme a la voluntad de Dios, pero no eximió de enfrentarlo a su propio pecado. Entonces, nosotros, cuando acusamos, por ejemplo, a una persona o queremos ayudarla, si nos concentramos en su pecado, nada más, ¿qué esperanza le dejamos? Siempre tenemos que apelar a la gracia de Dios, pero tú no vas a poder ayudar a la persona si tú no has apelado en tus debilidades y en tus pecados, en tus flaquezas, a la gracia de Dios primero, como estamos diciendo, ¿verdad? El tercer punto, sea preciso y honorable. Les dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. ¿Sí? Aquí estamos en el 7:14 de 2 de Corintios y en el 8:21 dice: tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. O sea, sea preciso y honorable. Integridad. O sea, ¿qué vemos de una persona honorable? Que es íntegra, que dice la verdad, que no se inclina por conveniencia ante una de las partes en conflicto. Entonces, ¿qué decía Dios, por ejemplo, de los levitas? Cualquier causa que sea confusa, tienen que indagar profundamente para poder determinar un juicio. Eso le decía Dios a los levitas. Y el juicio que ustedes determinen será como el juicio de Dios. ¿Entonces honorable querría decir justo? Sí, o sea, que integridad. ¿Sí? Eso es, por eso hice la cuestión de integridad. Integridad. O sea, una persona que no
tiene favoritismo, sino que está en pos de la verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad de Dios, que no ve sus propios intereses, sino la justicia de Dios. ¿Sí? El segundo, lo que estábamos diciendo de los levitas, conozca los hechos. El segundo, perdón, el cuarto. El cuarto, perdón. Es que yo no los tengo numerados aquí. Conozca los hechos, como decíamos de los levitas, ¿no? Indaga. Justo parece, dice un proverbio, el primero que aboga por su causa, hasta que llega otro y lo desdice. Toda causa que te presentan a ti siempre parece justa. Generalmente nosotros presentamos cualquier problema, por ejemplo, ante una autoridad, ante un pastor, de acuerdo a nuestro punto de vista, y siempre somos las víctimas y el malo siempre es el otro. Entonces, ¿qué se debe hacer? Conocer los hechos del otro. ¿Por qué? Porque si no conoces los hechos del otro, ¿cómo vas a determinar una situación? O hay personas que quieren una respuesta específica. Entonces van con una autoridad y le plantean el problema. Si no les da la respuesta que ellos quieren oír, van con otro, pero modifican el planteamiento hasta que el planteamiento que ellos dan les da la respuesta que ellos quieren recibir. ¿Ustedes creen que ahí se establecería la justicia de Dios? No. Por eso es importante indagar los hechos. Cuando la Biblia dice que no juzguemos, es verdad, solo Jesús tiene el juicio. Pero en una situación de confrontación todos enfrentamos problemas con otros creyentes, problemas con autoridades, problemas con amigos incrédulos, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. O sea, nuestra vida está llena de problemas, pero tenemos que aprender a confrontarlos, porque si no lo hacemos, yo después, si quieren, no se preocupen tanto, les voy a mandar estos principios y los versículos. Hoy se los mando por el chat de la iglesia, por el correo de la iglesia, y se los pongo si quieren en el WhatsApp también, ¿sí? Así que ahorita no se preocupen por escribir, solo escuchen, que es lo importante. Luego, después de la confrontación, que sería el 5 creo, haga el seguimiento. ¿Por qué es tan importante el seguimiento? Porque tenemos que cerciorarnos que las personas entienden. Es muy común, y yo le pido a Dios, y yo pienso que Alex debe hacerlo también, y cualquiera que enseñe algo, que las palabras que se digan puedan ser tan claras que las personas las reciban como con el sentido que deben de tener. A veces nosotros oímos algo y lo acomodamos a lo que queremos, es el mismo punto. O en un mal planteamiento podemos nosotros tener una distorsión de la verdad. El seguimiento de una situación así es muy importante, porque a través del seguimiento se pueden dar correcciones. Oye, te dije esto, pero creo que no me expliqué. Quise decir esto. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si la verdad no queda clara, ¿cómo vamos a actuar de acuerdo a esa verdad? No vamos a poder. Bien. Luego, sea tierno, pero no deje de ser firme. ¿Sí? La verdad no tiene negociación. ¿En qué consistiría entonces la ternura? En alentar a las personas a apropiar la gracia de Dios y acogerse bajo el escudo de su gracia. Por ejemplo, en el 7:15, ahora Él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos le obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Luego en el 13, 11 al 13 dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras: estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía saludos. Cuando un creyente aprende a amar como Cristo ama, ¿por qué iba a cambiar su actitud con otro creyente? Piénsenlo. ¿Por qué ibas a cambiar tu actitud? Tú la vas a cambiar si no amas como Cristo ama. Por eso es tan importante
la oración. Volvemos al mismo punto. ¿Por qué en la oración tú depositas en Dios cualquier cosa y dejas que Dios actúe? Entonces, tú no tienes por qué cambiar la actitud. Precisamente porque las personas tienen que ver en ti el carácter de Dios. Una vez que Dios te perdonó, ¿cambia su actitud hacia ti? Pregunta. No. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, un cambio de actitud representa un amor condicional. Como no haces lo que yo quiero, entonces te voy a castigar con el látigo de mi desprecio. Bueno, es un dicho muy común, ¿verdad? Pero es la verdad. El amor de Dios perdona. Y cualquier situación, la oración va a hacer que Dios actúe para que se cumpla el propósito de Dios. Entonces tú no tienes por qué dejar de ser tierno, pero firme en tus convicciones. Ceder a tus convicciones, entonces enturbia el Evangelio, porque estás predicando un falso Cristo. La verdad no tiene negociación. Ese es algo muy importante. A final de cuentas, nosotros tenemos que es el siguiente punto, hablar con palabras que reflejen el mensaje de Cristo, no nuestras propias ideas, que reflejen el mensaje de Cristo. Y les voy a decir, en 2 Corintios 10:3, somos humanos, pero no luchamos como los humanos lo hacen. Fíjense qué importante. Un creyente no debe luchar conforme todo el mundo lucha, sino con la espada del Espíritu, con la armadura de Efesios 6 del 12 al 18. Y luego el 10 del 12 al 13 dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno al otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Claro, ante tu propio criterio, para que quede más claro, tú eres el héroe de la escena, ¿a poco no? Tú siempre piensas que tu pensamiento es correcto, que tú tienes la verdad dentro de ti. Por eso es que cuando dices eso no estás transmitiendo el mensaje de Cristo. Que uno de los problemas de muchos falsos creyentes es que se presentan como perfectos y no es cierto. O que su palabra, si no lo obedecen, es ley, cuando su palabra no está anclada en la palabra de Dios, ¿no? O sea, la verdadera importancia es que tú sigas la palabra. Entonces dicen, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Pero Pablo les dice, ¡qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Entonces, buscar el bien del otro es una de las cuestiones importantes de reflejar a Cristo. Cuando te hablan de Cristo, ¿a poco, o cuando te hablaron de Cristo, la palabra no te confrontó? Claro que sí, porque si no tuviste una falsa decisión o una profesión de fe. Tuviste que ser confrontado, como decíamos ahorita en los principios de David, con Natán el profeta, para poder llevar al arrepentimiento. Entonces, siempre va a ser de esta manera. Nosotros tenemos que primero arreglar con Dios y luego podremos ayudar a los demás. Entonces ahí estaremos reflejando a Cristo. No tenemos que vernos a nosotros mismos como lo que no somos, porque para un creyente, mientras más grande es el creyente, por decirlo de alguna manera, es que más grande es Cristo para el creyente. El momento en que el creyente toma el lugar de Cristo, se tergiversó el Evangelio. ¿Ven ustedes? Entonces es un principio para todos nosotros. Y la última parte, emplear la disciplina como recurso. Recuerden, la palabra de disciplina quiere decir equipamiento. Y en el versículo 13:2 dice, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita.
Y cita: ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Al que peca después de una y otra amonestación, deséchalo y tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona persiste en su pecado, a pesar de que se le enfrentó con razones, con verdades, se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque es incrédulo. Tenlo por gentil y publicano. ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente? Siempre quiere arreglar. Siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Se puede equivocar, puede pecar, sí es cierto, pero siempre quiere reconciliarse con Dios. Entonces, una ayuda a un verdadero creyente le va a nutrir para arreglar con Dios. Pero el que no quiere arreglar es porque el pecado o ya lo rebasó y ya no quiere cambiar, entonces puede estar cometiendo el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado? Lo entregué a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. Para un creyente, pero para un incrédulo, pues él ya está juzgado por sus propios pecados. Entonces, siempre el último recurso será la disciplina. Entonces, recordemos el principio. Debemos de librar nuestras batallas delante de Dios, de rodillas, para poder obtener la victoria. Y para concluir, vamos a ver Romanos 12, que dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Sean pacientes en las dificultades y sigan orando. Este versículo quiere decir mucho, porque una persona que apela a la gracia, que recibe la gracia de Dios, mejor dicho, la gracia ya no se aparta nunca de ellos. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O en el capítulo 17 de Juan, de la oración de Jesús: para que tu Padre y yo, que somos unos, ellos también sean unos como nosotros. Somos uno con Dios cuando somos verdaderamente salvos. Por tanto, esa alegría debe estar por sobre toda circunstancia. Pero nosotros tenemos que tener paciencia en las dificultades, que prácticamente fue parte de lo del Salmo que vimos hoy. ¿Por qué? Porque la paciencia es una evidencia de que estamos confiando en Dios y que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que su obra se va a cumplir. Pero mientras no se cumpla la obra, siempre tenemos que depositar delante de Dios todas nuestras angustias y nuestras inquietudes. Entonces ahí está Filipenses 4, 6, 7: por nada estéis afanosos, sino sean delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y gracia, sean conocidas en toda oración con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Depositen en Dios cualquier cosa. Manténgase en la esperanza, sabiendo que Dios traerá la respuesta en el tiempo oportuno, pero no dejen de orar, porque la oración te mantiene en el camino de la gracia, la oración te mantiene con los ojos puestos en Dios, y la oración te mantiene, hace que las promesas sean vivas en tu vida. Por eso es tan importante. Y en Primera de en Judas dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia por todos los santos. En toda oración y súplica, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es, depositando en Dios, confiando en el poder de Dios, y Dios responderá. Porque en el 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el efecto de la oración, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Padre, pues te damos muchas gracias por este estudio. Señor, es hermoso ver cómo tú siempre traes a nuestros corazones lo que tú quieres hablarnos y nos edifica y nos ubica en cuanto a nuestra posición. Tú eres el Rey, Señor, para ti es toda la gloria y la honra, y tú mueves todas las cosas al camino de tu voluntad, y nosotros queremos sumarnos, Padre, a estar siempre dispuestos a escuchar y oír tu voluntad para que se cumpla y glorificarte así con ello. No dejes, Padre, de que dejemos depender de ti, y, Señor, danos o sigue fomentando en nosotros el deseo de orar, de encauzar todas las cosas a tu santa gracia, usando las promesas de tu santa palabra como instrumento de fe. Enséñanos, Padre, a vivir en oración, enséñanos a vivir por fe, y enséñanos, Padre, a librar nuestras batallas de rodillas y por fe en lo que tú prometes y lo que tú eres. Señor, te pedimos por esta señora Abelina, por su esposo, para que Dios, pues tú hagas un trabajo en él y no dejes de traerlo a la salvación. Sabemos que todos en este mundo se enferman, todos vamos a morir, pero Dios, cuando tú permites esto y de ahí por medio alguien que te conoce, que intercede, pues Señor, entendemos que tú quieres salvar a esa familia, así que trabaja en ellos y dale gracia a Marisela para que les diga las palabras que tú quieres que ellos escuchen. Padre, te pedimos que nos guardes y todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.